Padre Celestial. Había prometido cambiar hoy mi saludo, pero vamos a seguir con el mismo saludo. Mis amigos, buenas noches. En el libro de San Mateo, en el capítulo número 3, San Mateo capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su santa palabra. Muchísimas gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan, y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Permita a Dios que su Santo Espíritu nos hable en esta noche. Que cada amigo, amiga, cada hermano y hermana pueda tener hoy un encuentro personal con nuestro Señor Cristo Jesús. Que al estudiar su santo libro, su palabra de vida pueda anidar en nosotros, trayendo así salvación y vida eterna. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su bendición, su presencia y dirección, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, se pueden sentar, muchas gracias. Todo lo que vamos a estudiar esta noche se encuentra en la última parte del capítulo 3 de San Mateo. Pienso que para esta altura del juego usted ha descubierto que estamos haciendo un estudio del Evangelio según San Mateo. Habíamos dicho que el Evangelio según San Mateo lo escribió Mateo, el apóstol Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano Mateo. Cuando Mateo siguió a Jesús fue algo muy sencillo. Jesús pasaba, Mateo estaba en su mesa cobrando impuestos, y Jesús solo le dijo: sígueme. Mateo abandonó todo y siguió a Jesús. Ahora el evangelista Mateo está escribiendo el evangelio que lleva su nombre para los judíos. Más de 60 profecías del Antiguo Testamento él las refiere en su libro. Mateo quiere dejar claro y demostrar que Jesús es el Mesías Rey que los judíos esperan. Así que su tesis del capítulo 1, versículo 1, donde define a Jesús como hijo de David, quedó demostrada, y como hijo de Abraham. Y lo vemos dentro de lo que es la genealogía. Estudiamos aquí que una genealogía no es más que un estudio del linaje de una persona. Y la biografía de Mateo dice y define que Jesús es el Mesías Rey tan esperado, que Jesús es Dios con nosotros, como dice Isaías 7:14, que Jesús es Dios que se hizo hombre, que Jesús es el Redentor y el Salvador. Y así seguimos estudiando. Ayer hablamos de cómo Juan el Bautista viene ahora a cumplir su ministerio, y cómo Juan es el Elías que anunciaba en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y cómo el mismo Jesús dice que Juan es el Elías que había de venir. Y cómo Juan viene predicando un evangelio de arrepentimiento. Y cómo toda la nación, incluyendo los fariseos y los escribas, entendieron el mensaje de Juan, y muchos de ellos vinieron al Jordán para entregar su vida en las manos de Dios, para aceptar lo provisto por Dios, para reconciliarse con Dios. Lo interesante esta noche es que ahora vamos a ver nada más y nada menos que a Jesucristo viniendo al Jordán para ser bautizado. Y la gran pregunta es: ¿acaso la predicación de Juan no era una predicación de arrepentimiento? ¿O acaso el arrepentimiento no significa cambiar de mente, cambiar de mentalidad, cambiar de conducta, cambiar de actitud? Un momento. Entonces, arrepentimiento no significa reconocimiento de mi vida pasada, de mis errores pasados, de mi pecados pasados, y el comienzo a través del perdón divino de una vida nueva. ¿Por qué viene Jesús a bautizarse? ¿Qué significa que Jesús viene a bautizarse? ¿Por qué Dios con nosotros viene a bautizarse? ¿Qué significa que Dios llega al río Jordán para que lo bauticen? ¿No dijimos que Emmanuel significa Dios con nosotros? ¿Sí o no? Y si Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿quién está viniendo al Jordán para ser bautizado por Juan? Dios con nosotros. Por eso Juan se asusta y se sorprende cuando ve a Jesús que viene al río.
¿Le parece bien si leemos toda la historia? San Mateo capítulo 3, versículo 13. Ponga mucha atención, porque muchas cosas hermosas, Dios mediante, vamos a oír en este momento. Veamos el incidente. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y dice la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta número 1. ¿Estaba presente en el río Jordán Dios con nosotros, Emmanuel, Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 2. ¿Apareció el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Habló Dios desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento al oír? ¿Sí o no? ¿Estaban las tres personas manifestadas en el río Jordán? ¿Sí o no? ¿Es importante el bautismo? ¿Sí o no? La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo Jesús vino para que lo bauticen si Jesús no tenía ningún pecado? ¿Por qué Jesús vino para que lo bautizaran si no cometió ninguna falta? ¿Cómo es posible que Dios mismo venga al río para que lo bauticen? ¿Nos han preguntado eso? Vamos a ver algunas cosas lindas esta noche. En el capítulo 3, versículo 15, Jesús menciona una frase: deja ahora. ¿Por qué dice? Porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Al someterse al bautismo, Jesús reconoció la demanda que Dios le hacía a él y a otros de experimentar una total consagración de la vida y santidad de carácter. Escribió alguien. ¿Qué es el bautismo? Así como a nosotros Dios nos exige eso, a él también le exigió: mira, tú tienes que hacer una demostración pública de una total entrega, una total comunión, una total consagración a mi persona y a mi reino. Y Cristo dijo: yo cumplo con esa justicia. ¿No vino Jesús a darme ejemplo a nosotros de lo que debemos hacer? ¿Sí o no? Alguien escribió: el bautismo de Juan es el símbolo de la dedicación total. Otra persona escribió: el bautismo de Jesús es un ejemplo para que otros lo imiten. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Miren la orden de Jesús. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice el verso 19: por tanto, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el acto que dice, según estudiamos anoche, que ahora mi casa, mi templo espiritual es propiedad de Dios? El santo bautismo. ¿Qué es lo que pasa cuando soy bautizado? Que mi casa, mi templo, mi cuerpo, entonces es comprado por el Señor, por el Padre Celestial, a través de la sangre de Cristo Jesús, para que se convierta en morada del Espíritu Santo. ¿Se entiende la relación de lo que acabamos de hacer? ¿Sí o no? ¿Quién me compra? El Padre. ¿Con qué me compra? Con la sangre de Jesús. ¿Para qué me compra? Para que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces yo estoy consagrado, entonces estoy dedicado, entonces soy propiedad de Dios para morada del Espíritu Santo. Todos los seguidores de Jesús tienen que ser bautizados. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Mire qué interesante dice San Marcos en su Evangelio. Una frase sencilla, una frase clara. El bautismo es un símbolo público de consagración a Dios. Jesús dice, San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
hay un libro que se llama Deseado de todas las gentes. En la página 85 hay un pensamiento en ese libro. Pero antes déjenme decirle, miren, en la Casa Blanca hay una biblioteca inmensa. Tienen 10.000 biografías de Jesucristo. Y de las 10.000 biografías, esta es la número 1. Se llama El deseado de todas las gentes. Si usted quiere leer un libro que le hable de Jesús como alguien que está presente ahora, lea ese libro. Después de la Biblia, ese libro cambió mi vida. Ese libro dio sentido a mi vida cuando era un adolescente. Y en ese libro, en la página 85, hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Dice el pensamiento: Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Y si Dios lo hizo, y si Jesús lo hizo, entonces todos los seres humanos lo deben hacer. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Pero ¿cuál era el valor de su bautismo? ¿A dónde señalaba su bautismo? ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Para mí esto es muy delicado y muy profundo. Jesús comenzó su ministerio en un río entre pecadores penitentes y terminó su ministerio en una cruz entre dos ladrones. ¿Sí o no? ¿Quiénes venían al río a confesar sus pecados? Los pecadores, las prostitutas, las rameras, los soldados, la gente mala y pecadora. ¿A dónde vino Jesús a bautizarse? Donde se bautizaban los malos y pecadores. Comenzó entre pecadores y gente mala y terminó entre dos ladrones. ¿Vino a salvar al pecador, sí o no? A ver, sí o no. Entonces usted no puede decir que Cristo no vino a salvar a usted. Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Usted es un pecador, pero tiene acceso a la salvación. Cristo vivió entre los pecadores. ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena? 7. ¿La liberó de sus demonios? Sí. ¿Cómo era Juan y cómo era Pedro? ¿Cómo era Andrés y cómo era Santiago? Todos eran pecadores. Si usted, miren, déjenme decirle esto así. Si usted estudia, si usted hace un análisis de la vida de cada discípulo de Jesús, usted se va a sorprender porque ninguno tenía nada que presentar. ¿Se entendió? Mire, ninguno de los discípulos eran maestros, ni sacerdotes, ni rabí. No tenían nada que presentar. Jesús escogió lo que menos debería haberse escogido. Ojalá tuviéramos mucho tiempo para explicarle cómo se hacía el asunto, para escoger maestros o escoger rabíes, escoger a la gente que enseñaba en el pueblo judío. Y usted va a encontrar que Jesús escogió lo que menos servía. Y alabado sea el nombre de Dios. Y ahora decimos San Pedro, un tipo tan malo y tan bárbaro que hasta negó al Señor Jesús 3 veces y hasta blasfemó el nombre del Señor. Y ahora decimos San Pedro. Oiga, qué barbaridad. Y cuando tomaron a Jesús preso era tan violento que sacó una espada y le iba a cortar la cabeza a un pobre hombre. ¿O no? Ya decimos San Pedro. Y era tan bárbaro que a pesar de ser un apóstol, andaba con Jesucristo, andaba siempre con su espada al hombro, por si acaso. ¿Se imaginan un cristiano que anda con una 45 ahí terciada, por si acaso? Mire qué santo era Pedro, ¿sí o no? Y no voy a hablar de los otros porque no ese es el tema, mejor sigamos aquí con el Señor Jesús. San Juan capítulo 1, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. San Juan capítulo 1, versículo 29 hasta el 34. San Juan el Bautista anuncia aquí, al ver a Jesús, el ministerio, el comienzo del ministerio de Jesús. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Dice el versículo 29, San Juan capítulo 1, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de empezar su ministerio, Jesús fue bautizado. Antes de empezar su ministerio público, Jesús fue bautizado. Antes de empezar a cumplir su misión, Jesús se consagró a Dios a través del santo bautismo. Alabado sea el nombre de Dios. San Mateo capítulo 3, versículo 16-17. Vamos a ver ahora el significado de los símbolos que aparecen en el bautismo de Jesús. Este es un estudio hermoso. Y voy a anticipar algunas cosas. ¿Recuerdan ustedes que decíamos que en Malaquías 4, versículo 5, se anunciaba que vendría Elías como el precursor del Mesías? ¿Lo estudiamos anoche, sí o no? ¿Sí o no? ¿Recuerdan que hablamos de que entre esa última profecía de Malaquías y la venida de Juan el Bautista pasaron 400 años sin profeta, sin mensaje de Dios? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos que ese periodo se llama periodo intertestamentario? Y que por 400 años Jehová no mandó ningún profeta al pueblo judío. Y después de 400 años, entonces aparece Juan el Bautista. Y aparece siendo la voz del que clama en el desierto. Eso ya lo estudiamos ayer. ¿Está claro eso hasta ahí, por favor? Así que proféticamente el cielo estaba cerrado para el pueblo judío. Proféticamente Dios no tenía ningún mensaje para ese pueblo. No había ningún profeta en 400 años. Y ahora aparece Juan anunciando el mensaje de arrepentimiento que viene de Jehová. Y ahora en Cristo Jesús, entonces se abre de nuevo el cielo profético. Se abre de nuevo la comunión directa entre el cielo y los hombres en la tierra. Abra sus ojos, porque lo que vamos a ver ahora es precioso. Y cuando se entiende, nuestra vida se enriquece. San Mateo capítulo 3. Esta parte me emociona. Versículo 16, versículo 17. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego del agua y aquí, ¿qué dice ahora? Los cielos fueron, ¿qué cosa? ¿Cómo estaban entonces? ¿Por cuántos años estaban cerrados? 400 años. ¿Cuántos años hace que no había profeta en Israel? 400 años. ¿Cuánto tiempo hace que estaba callado Jehová? 400 años. Y ahora que Jesús se va a bautizar, no solamente viene el Espíritu Santo, sino que el mismo Dios habla. Alabado sea su nombre. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Pero sí o no? ¿En qué acto habla Jehová en el bautismo? ¿Qué hace Jehová para santificar el bautismo? Habla. ¿Quién aparece? El Espíritu Santo. ¿A quién están bautizando? A Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿A quién están poniendo debajo del agua? A Dios con nosotros. ¿Quién se está bautizando? Dios. El peor problema es que la mayoría de la gente no sabe lo que es el bautismo. El mayor problema de esta situación es que muchos de los que enseñan la Biblia no saben lo que es el bautismo. La mayor desgracia de esto es que muchos de los que están predicando este evangelio no entienden lo que es el bautismo. Y entonces la gente no sabe lo que está haciendo. ¿Sí o no? Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que pasa cuando una gente se bautiza? Pedro predicó su sermón poderoso y en medio de esa multitud, ante esos millares de personas, ante miles y miles de gente, entonces la multitud hizo una pregunta. Hechos capítulo 2 versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que le dijo Pedro? ¿Sí? ¿No es lo mismo que decía Juan? ¿No predicó un mensaje de arrepentimiento y traía a la gente a Jordán a bautizarlo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, ¿se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Hay coherencia entre lo que hizo Juan Bautista, lo que está haciendo Jesús y lo que anunció Pedro? ¿Es la misma cosa, sí o no? ¿Sí o no? La Biblia no se contradice. ¿Qué recibimos al ser bautizado? La unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servirle a Dios. No nos bautizamos para sentarnos en un banco. Nos bautizamos para ser ungidos del Espíritu de Dios y recibir dones espirituales que son sobrenaturales para hacer en este mundo una obra sobrenatural. Por eso el instructor tiene que estar claro. Cuando le predica a la persona, decirle, mire, tiene que entender estas cosas para dar ese paso de fe y aceptar el perdón divino. Cuando usted recibe por fe la palabra de Dios, entonces se imputa en su favor la justicia de Jesús. Y usted comienza a ser propiedad de Dios, templo del Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado, el Espíritu de Dios viene sobre su vida y le habilita con poderes sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural en un mundo que es antinatural. ¿Pastor, qué significa eso? ¿Ustedes creen que este mundo de pecado y de maldad fue lo que Dios creó? No, yo no creo esto. ¿Qué dañó esto Satanás con su pecado que trajo a la humanidad? ¿Sí o no? Los seres humanos no somos unas cosas raras ahora. Queremos hacer el bien y no lo hacemos. Queremos huir del mal y no podemos, ¿sí o no? Entonces el Señor nos da una nueva naturaleza y nos da su Espíritu Santo y nos da dones espirituales que son sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural en un mundo que es antinatural. Entonces esto es un asunto espiritual, esto no es un asunto común y corriente. Querido, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Y me gusta lo que ocurrió ese día que Pedro predicó su sermón. Versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas dice? Como 3,000 personas. Los cielos se abrieron. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. ¿Qué significa que los cielos se abrieron? Mire qué cosa linda. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció, dice el profeta Ezequiel, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, ¿qué dice él? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron. Dios se comunica de nuevo con su pueblo. Los cielos se abrieron, dice un exégeta, significa que la comunicación entre el cielo y la tierra está siendo restaurada. Desde la muerte de los últimos profetas hebreos, Ageo, Zacarías y Malaquías, 400 años antes no ocurrían visiones directas del Espíritu Santo. Dios había estado callado por 400 años. Ahora Dios decidió hablar. No solamente hablar, Dios decidió manifestarse en el río Jordán. Número 1, siendo bautizado. Número 2, en la forma del Espíritu Santo, en forma de paloma. Y número 3, con la voz del Padre que anunció que ese es su Hijo amado, que en Él tiene contentamiento y que lo oigan a Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es solemne la ceremonia del bautismo, sí o no? Me llena de gozo la palabra de Dios. Porque uno mientras más la estudia, más conoce a Dios y más hermosa se hace la vida cristiana. San Mateo capítulo 3, versículo 18. San Mateo 3, 18. Vamos rapidito a ver si cubrimos todo con la ayuda de Dios. San Mateo capítulo 3, versículo 18. Dice el verso 18. Perdón, San Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía esa voz? Decía esa voz, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado. Y en el versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio, ¿a quién vio? Al Espíritu de Dios que descendía ¿cómo? Como paloma y venía ¿dónde? Sobre él. Pero Mateo 1:18, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 1:18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo.
¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y ahora quién viene sobre Jesús en el río Jordán? El Espíritu Santo. ¿Quién está ligado estrechamente con Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué ahora viene en una forma pública y abierta? Porque Cristo está consagrándose en público, está consagrándose delante de todos para cumplir la obra a la cual Dios le llamó, que es beneficiar a todos. Alabados el nombre de Dios. El bautismo es un acto público que dice que usted se separa de las tinieblas del mundo, se separa de las garras del diablo, ya no pertenece a Satanás y ahora se consagra completa y totalmente al Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38, la Biblia es maravillosa, la Biblia es hermosa. Hechos capítulo 10, versículo 38. Esta unción pública del Espíritu anuncia el comienzo del ministerio público de Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Alabado sea el nombre de Dios. En el año 1979, el 30 de junio, 5:30 de la tarde, un sábado, el pastor Abraham Hidalgo me bautizó. Tenía 19 años. Y ese día comenzó la experiencia de mi vida. Ya pasaron 29 años. Y hasta el día de hoy mi Señor no me ha dejado solo. Siempre ha estado conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mira lo que dice Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Cómo anunciaba Isaías esta unción del siervo de Dios? Esta unción del Hijo de Dios, esta unción de Jesucristo. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, qué cosa linda, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. El profeta Isaías anunciaba que Jesús vendría. El profeta Isaías anunciaba que Jesús sería ungido con el Espíritu Santo. Y ahora lo estamos viendo en la escena del bautismo en el río Jordán. En el Antiguo Testamento, otras personas también tuvieron la misma experiencia al comienzo de su ministerio. Sería lindo poder leer todas estas citas, pero por lo menos se lo voy a referir. Gedeón, por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 34, fue lleno del Espíritu Santo. Sansón, Jueces capítulo 15, versículo 14, fue lleno del Espíritu Santo. Saúl, el rey, cuando fue ungido como rey, fue lleno del Espíritu Santo. 1 de Samuel capítulo 10, versículo 6. Comenzaron su ministerio ungidos del Espíritu Santo. Y por eso una persona que conoce la verdad, que viene a los pies de Jesús, que es bautizada, que comienza una experiencia cristiana, tiene que ser bautizado para ser ungido con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Mi pregunta, ¿es bueno saber estas cosas, sí o no? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 3, versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Esta frase linda, este es mi Hijo amado. San Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado. ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿Y cómo le dice a usted cuando se bautiza? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Lo ama Dios a usted? Mire la cruz. Cuando una persona es bautizada, su nombre es registrado en el libro de la vida. Cuando una persona es bautizada, significa que se está realizando un acto público de compra y venta. Dios compra con la sangre de Jesús a la persona.
El Espíritu Santo viene a morar en esa persona y ahora esa persona tiene su nombre en el libro de la vida y es propiedad de Dios y es hijo de Dios y es miembro de la familia de Dios y es ciudadano del reino de los cielos. Ya no es de esta tierra, ahora es del reino de los cielos. Mucha gente no sabe esas cosas. Mucha gente no entiende estas cosas. Mucha gente no le ha explicado estas cosas. Estas palabras, este es mi Hijo amado, demostraron que verdaderamente el cielo se había abierto. Esta frase fue una fusión de dos versículos del Antiguo Testamento. Y mucha atención a lo que viene ahora. Lo que viene ahora es algo maravilloso y precioso que un lector descuidado de la Biblia no descubre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. La frase, lo que Dios está haciendo es tomando dos versículos del Antiguo Testamento y cortándolo uno por la mitad y anexándole el otro. Lo que Dios está diciendo en su frase es, por favor, entiendan lo que quiere decir. No solo les estoy diciendo que este es mi hijo, le estoy dando un mensaje en esta frase, descúbranla. ¿Le parece bien si la descubrimos? ¿O quieren que lo dejemos aquí y seguimos mañana? Vamos a hacer como la telenovela, que te dejan cuando las cosas están más sabrosas. ¿Sí o no? No diga que usted no ve su telenovela alguna vez en su vida, no me diga. Oiga, una vez, dos veces y tres veces. Mejor sigamos con el sermón, que aquí el tiempo se va muy a prisa. Trabajemos con estas dos frases. Primera parte de la frase, Salmos capítulo 2, versículo 7. Yo no sé usted, pero a mí me emociona esta cuestión, a mí me gusta esto. Salmo 2:7. ¿Es lindo o no es lindo conocer la palabra de Dios? Salmos 2, versículo 7. Dice el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ¿qué cosa? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Está la mitad de la frase ahí, sí o no? Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento a él, oír. Salmos capítulo 2, versículo 7. Ahora vayamos a Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 1. Mire qué belleza. Dice Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está la segunda parte de la frase ahí, sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted hace un estudio serio de estos dos versículos, usted descubre cosas que son increíblemente hermosas. Cuando Jesús escuchó la frase del Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oí, Jesús entendió, wow, el sacrificio que me espera no es poca cosa. Wow, el trabajo que tengo que hacer es una cosa increíble. Wow, verdaderamente se confirma todo lo que tengo que padecer. Todos los judíos aceptaban el Salmo 2 como una descripción del Mesías. La cita de Isaías 42 comienza un pasaje acerca del siervo de Jehová, cuyo destino es sufrir abuso y oposición. ¿No maltrataron a Jesús? ¿Lo maltrataron o no lo maltrataron? Sí. Mire el comienzo, San Juan 1:11. Ay, queridos, permite el Espíritu de Dios que toda esta verdad pueda entrar a su corazón. San Juan 1:11. ¿Qué pasó cuando Jesús vino a la tierra? A los suyos vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. ¿Quién era Jesús? Dios que se hizo hombre. ¿Qué hizo su nación? Lo rechazó. ¿No empezó a sufrir? A ver, ¿empezó a sufrir o no empezó a sufrir? ¿Sí o no? Si su propia familia no lo acepta, ¿usted se siente feliz o infeliz? Infeliz. Viene a salvarlo y lo rechazan. Viene a redimirlo y no lo aceptan. La cita de Isaías 42 comienza un pasaje acerca del siervo de Jehová, cuyo destino es sufrir abuso y sufrir oposición.
En el bautismo, Cristo arribó a dos certezas. Número uno, que era el escogido de Dios. Y número dos, que el camino que estaba ante él era el camino de la cruz. ¿El camino de qué? De la cruz. Él sabía que lo que le venía era algo terrible. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. A usted. Cristo murió por usted. No murió por nosotros. Ay. Cristo murió por usted. Él no muere por nosotros. Él muere por cada uno. Alabado sea su nombre. Porque nadie se salva en grupo. Ni siquiera una familia. El papá se salva por su relación con Dios. La mamá se salva por su relación con Dios. Y cada hijo por su comunión con Dios. ¿Sí o no? Entonces no es nosotros, es cada uno y cada cual. Cristo murió por usted. Si usted hubiera sido el único pecador, Cristo muere por usted. Cristo le ama tanto que hubiera hecho todo su sacrificio si solamente hubiera sido usted el culpable. Alabado sea su nombre. ¿Eso es una persona importante, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. A mí me gustó esa me gustó. En ese momento, Jesús supo que había sido escogido para ser rey, pero que su trono sería una cruz. ¿Entendieron eso? ¿Cuál sería su trono? ¿Dónde entronizamos a Cristo en esta tierra? En una cruz, clavado como un vil criminal. Y todo esto se dio en su bautismo, para que usted pudiera tener acceso al cielo, para que pudiera tener acceso a la familia de Dios, para que tuviera entrada en el reino de los cielos, para que fuera otra vez adoptado en la familia de Dios. Dios mismo tuvo que bajar hasta lo más bajo para usted poder ser elevado hasta lo más alto. Y todavía patinamos en entregarle nuestra vida al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? San Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Ser cristiano conlleva a tomar una decisión seria. Cuando Jesús decidió venir a la tierra para cargar la cruz de Barrabás, cuando Jesús decidió venir a la tierra para cargar la cruz suya y la cruz mía, tomó una decisión. Decidió negarse a él mismo. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decidió negarse a él mismo para darle la salvación a usted. Mire qué cosa linda dice Jesús ahora. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Si decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿La cruz de quién? La suya. Cristo no tiene cruz. ¿De quién era la cruz donde murió Jesús? De Barrabás. A Cristo no le hicieron cruz. ¿No se acuerdan que era Barrabás que estaba sentenciado para morir? ¿O no? ¿Y qué pidió el pueblo que le liberaran? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿A quién escogió el pueblo? ¿A Dios o al diablo? Díganlo sin miedo, al diablo. ¿No era malísimo Barrabás? ¿Era malo Barrabás, sí o no? ¿Estaba ahí por asesino? Entonces estaba Jesús y estaba Barrabás. ¿A quién pidieron que le entregaran? A Barrabás. Así que la cruz de Barrabás, ¿a quién se la asignaron? Y cuando le preguntó Pilato, ¿y qué quieren que haga con Jesús que se llama el Cristo? ¿Qué gritaron ellos? ¿Saben lo que ellos estaban diciendo? Cuando los judíos dijeron crucifícale, escuche bien, estaban diciendo, tenemos tanto odio por este tipo que queremos que muera una muerte que solo mueren los malditos de Dios. Los que mueren siendo malditos de Dios no tienen acceso a la salvación nunca. El odio que los judíos le tenían a Jesús era tan grande que pidieron la muerte peor, no solo en sufrimiento, sino la muerte peor en sentido espiritual. Desde la antigüedad, toda persona que moría colgado de un madero o colgado en un árbol, colgado, ahorcado, moría como un maldito de Dios. Solo se ahorcaba a los que eran enemigos de Dios. Y ahora el pueblo pide que Cristo muera como un maldito de Dios para que no se pueda salvar, para que no tenga acceso a la salvación de ninguna manera.
Jamás un judío pedía crucifixión para otro judío. ¿Tienen una idea de lo que está pasando? ¿Sí o no? Y ellos le dijeron a Pilato, crucifícalo. O sea, dale una muerte de maldición para que nunca se salve. Y Cristo fue clavado en la cruz por amor a ¿quién? Por amor a usted. Me gusta, por amor a usted, por amor a mí. ¿Merece Cristo nuestro amor entonces? ¿Sí o no? Hay mismo que dice, a mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Alabado sea el nombre de Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Mi pregunta, ¿qué significa negarse a uno mismo? La respuesta, negarse a uno mismo significa rehusar acercarse, relacionarse con uno mismo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Verdad que hay dentro de nosotros una cosa mala que nos separa de Jesús? Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no? Entonces negarse a uno mismo significa no relacionarte con eso que te quiere separar de Jesús. ¿Se entiende el pensamiento ahora? Vuelvo y lo digo. No hay dentro de nosotros algo que quiere que no nos entreguemos a Jesús, que nos mantengamos lejos de Jesús, que nos apartemos de Jesús, que tomemos otra ruta y otro camino. Entonces dice, mira querido, niégate a ti mismo. O sea, niégate a relacionarse con eso que te separa de mí. ¿Tenemos pruebas suficientes del amor de Dios por nosotros? Amén. Vino Cristo y fue bautizado en el Jordán. Amén. Murió en la cruz como un criminal. Derramó su sangre por nosotros. Ha dado lo mejor y lo mejor para nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más necesitamos para saber que nadie nos ama como Él? Pero la maldad y el pecado que hay dentro de nosotros nos quiere separar de Jesús. Y Jesús nos dice, niégate a eso malo que tienes dentro de ti. Entiende que yo soy lo mejor que te puede pasar. ¿Tú quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz significa, muere a ese yo, muere a ese orgullo, muere a esa vanidad, muere a esa hipocresía, muere a ese pecado, muere a esa cosa mala que te está pasando. Muere a eso, sepárate de eso y echa para acá, ven para acá, yo te voy a ayudar. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. ¿Sí o no? Amén. El descenso del Espíritu preparó a Jesús para su tarea. Permítanme terminar con una pregunta. ¿Creen que valió la pena que estudiáramos esta noche la Biblia? Amén. ¿Esto se entiende o no se entiende? Amén. Vuelvo y repito lo que dije anoche. Mi trabajo termina aquí. El trabajo del Espíritu Santo sigue con usted. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo solo soy una simple voz que anuncia la palabra de Dios. Ahora el Espíritu trabaja con usted, con su corazón y con su mente. Mi trabajo es entregarle el mensaje. El resto en su vida lo hace el Espíritu de Dios. Pero usted no puede decirme a mí que esta noche Dios no le habló a usted. ¿Sí o no? ¿Se entregó Jesús a su misión? Se entregó. ¿Se bautizó con penitentes y culpables y pecadores en un río junto con Juan en el Jordán? ¿Sí o no? ¿Murió entre ladrones? Sin embargo, el Hijo de Dios nunca hizo nada malo. Y el mismo ejemplo que Jesús dio, lo debe dar usted. Déjeme decirle una cosa. No crean que cuando se bautizan ya terminaron. Al contrario, ahí que comienza el negocio. Cuando usted se bautiza significa que usted se consagró a Dios, que usted va a vivir para la gloria de Dios, que usted va a servir a Dios. Pero usted no es dueño de usted, sino que Dios es su dueño. Y entonces el Espíritu viene sobre usted y lo capacita y lo habilita para trabajar en la ayuda de salvar a otras personas también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahora usted, dicen los griegos, es un kenoi. ¿Un qué? Un kenoi es un ciudadano en tránsito. Por ejemplo, el domingo, si Dios quiere, yo voy para mi casa. Yo vivo en la parte noroeste de Arkansas.
pero el avión vuela desde aquí, Ciudad Panamá, hasta la ciudad de Dallas, en Texas. Cuando yo llegue al aeropuerto de Dallas, si el Señor me lo permite, yo no me quedo en Dallas, aunque en Dallas estudian mis 2 hijos, aunque en Dallas tengo muchos amigos, aunque en Dallas tengo personas que si llamo por teléfono me reciben en su casa, pero yo no me quedo en Dallas, porque yo voy de paso por Dallas, yo voy para mi casa en el noroeste de Arkansas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Solo voy de paso por Dallas. Posiblemente llame a mis hijos desde que aterrice, y posiblemente no, porque ellos van a estar en mi casa el domingo yo regreso a la universidad y yo llego a mi casa. Pero me quedo en Dallas unas horas, leyendo un libro y haciendo un par de llamadas a los amigos, saludando, y al rato llega el avión y me voy para mi casa. La tierra es como llegar a Dallas. No nacimos para quedarnos en esta tierra. Vamos de paso por esta tierra. Nuestra meta es el reino de los cielos. Por eso los que son bautizados, los que nacen de nuevo, viven en este mundo como si no vivieran, porque su reino no es de este mundo, su reino es en la patria celestial. ¿Se entiende lo lindo? Son ciudadanos del reino de los cielos, son miembros de la familia de Dios, son príncipes y princesas de Dios, y ahora son templos del Espíritu Santo para hacer una misión, cumplir una obra, recoger los hijos de Dios, recoger las ovejas de Jesús y ayudarle a llegar al patria celestial. Pero muchos no son ovejas de Jesús, así que no crea que todos son ovejas. Por eso no me sorprende cuando la gente no acepta el mensaje. Me estoy tranquilito. ¿Me permiten leer un versículo peligroso? Para que nos vayamos. Adelante, Lester. Adelante. En el libro de San Juan, déjenme terminar con esta cita, por favor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10, miren lo que dijo el Señor Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 25 en adelante. San Juan capítulo 10, versículo 25 al 29. Guarde esta cita en su corazón. Dice el versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y ahora dice Jesús: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Alabado sea el nombre de Dios. Mi trabajo es viajar por todo el mundo. Mi trabajo es predicar por todo el mundo para recoger las ovejas que son de mi Padre Celestial. Hay muchos que no son de sus ovejas, y alabado sea Dios. Pero las ovejitas del Señor oyen este mensaje y escuchan la voz de su pastor, y entonces aceptan el llamado porque son ovejas del Señor. Entonces mira, una pregunta para que cantemos. Yo no sé si usted es oveja o no es oveja del Señor. Mi pregunta es: ¿le gustaría a usted, amigo o amiga, ser una oveja del Señor, para escuchar su voz, para atender su llamado, para ser miembro de la familia de Dios? Si le gustaría ser una oveja del Señor, pónganse en pie conmigo y juntos cantemos este hermoso himno. Oh, ¿quién pudiera? Con Dios, su gloria.
este cuadro. Jamás me imaginé que la serie de trabajo que presentaríamos tenía que ver tanto con este cuadro. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta que hemos repetido y repetido y repetido el valor y el significado de este cuadro? Toda persona que es miembro de esta iglesia, cada vez que venga a esta iglesia, se siente y mire ese cuadro, tiene que recordar todo lo que hemos dicho. ¿Ves lo que hemos estado estudiando? ¿Sí o no? El fin último a través del bautismo será llegar a la Canaán celestial. ¿Qué les parece si levantamos la mano demostrando así nuestro anhelo de ser ovejas del rebaño de Jesús? Querido Padre Celestial, levantamos nuestras manos nuevamente para anunciar a este mundo y al universo que somos ovejas de Cristo Jesús. Queremos tener nuestros nombres en el libro de la vida, Señor, registrado y seguro. Queremos ser templo del Espíritu Santo. A todos aquellos que están en el valle de la decisión, envíe su Espíritu bendito, Señor, para que termine de ayudarle, de guiarle, de iluminarle, para que pronto ellos también tengan sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Dios, por el mensaje de esta noche. Gracias por el estudio de su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.